Hablar de la historia de la Iglesia Metodista del Perú es hablar de la historia de la Iglesia Metodista del Callao. Después de llegar el metodismo a Estados Unidos, se iniciaron las misiones por todo el mundo, y es así que el metodismo llegó al Perú en el siglo XIX, trayendo el mensaje de salvación. La Iglesia Metodista del Callao fue fundada el 10 de enero de 1889 en la provincia constitucional del Callao por el reverendo Francisco Pensotti, siendo la primera iglesia evangélica en establecerse oficialmente en el Perú. Sin embargo, fue en el año de 1877 cuando llega al Callao la primera misión metodista procedente de los Estados Unidos de Norteamérica, al frente del obispo William Taylor. El propósito de la misión fue proclamar el Evangelio de Jesucristo y formar una nueva generación basada en los principios y valores cristianos. El reverendo Francisco Pensotti tuvo que pasar una serie de pruebas para extender y desarrollar la obra. Una de ellas fue estar en prisión en el Castillo Real Felipe por el delito de haber predicado el Evangelio de Jesucristo en lugares públicos. En 1891 llega al Callao, procedente del Río de la Plata, el reverendo Thomas Wood, quien asume la conducción de la iglesia. A partir de ese nuevo liderazgo, la obra adquiere una nueva visión. Se funda el Callao High School, Colegio América del Callao, el 15 de septiembre de 1891, y luego su hija Elsie Wood funda el Lima High School, Colegio María Alvarado, el 18 de junio de 1906. Se abren nuevas obras a lo largo y ancho del Perú con el apoyo de un liderazgo nacional. Han pasado más de 100 años y la Iglesia Metodista del Callao continúa desarrollando la misión. He aquí una cronología de la misma. En 1859 llega al Callao el reverendo Sweeney, un ministro metodista desde los Estados Unidos para ser capellán de una congregación anglicana de habla inglesa. 5 años después regresó a su país antes de ver terminada la construcción del nuevo edificio para la capilla en la calle Teatro en el puerto del Callao, siendo este el primer templo protestante en el Perú. En 1877 se realizó el primer intento para establecer una misión metodista a cargo del obispo William Taylor. Él logró establecer misiones en el Callao, Mollendo, Tacna, Iquique y las Islas Lobos. Se caracterizó ese esfuerzo misionero del obispo Taylor por su intención de establecer desde sus comienzos un sistema de autosostén de la obra en base al establecimiento de escuelas o iglesias conjuntamente. Aparte de los inconvenientes del sistema y los problemas de salud y adaptación de sus misioneros, surgieron problemas mayores como las pestes de fiebre amarilla, maremotos y por último la guerra con Chile. La obra, así empezada, tuvo que clausurarse poco a poco y solo permaneció la del Callao, que estuvo a cargo del reverendo Baxter desde 1879. Este se mantuvo valientemente en su puesto hasta 1887, año en que dejó el país, y con su partida se dieron por terminadas en el Perú las misiones de autosostén del obispo William Taylor. Sin embargo, hubo un segundo intento para establecer una misión metodista a cargo del reverendo Francisco Pensotti. En 1888, él llega al Callao, procedente de Uruguay, como colportor de Biblias, por encargo de la Agencia del Río de la Plata de la Sociedad Bíblica Americana. Entre su labor de colportaje y la tarea pastoral, Pensotti administró su primer bautizo en el Perú en la persona de una niña. En 1889, muy pronto fue necesario organizar grupos de estudio bíblico, y esto trajo como consecuencia la formación de una congregación metodista en el puerto del Callao, la cual se constituyó el 10 de enero de 1889, siendo así la primera iglesia evangélica que se fundó en el Perú, la cual fue conocida como la Iglesia Metodista Episcopal del Callao, y el reverendo Pensotti fue su fundador y su primer pastor. También se realiza el primer matrimonio religioso en la iglesia, y a fines de agosto la congregación se trasladó de la calle Teatro a la calle Colón 214, que era una vieja bodega. En 1890 se realiza la primera conferencia trimestral de la Iglesia Metodista Episcopal en el Callao. En este año fue enviado al Perú el reverendo Charles Dries, que era el superintendente de la misión de la Iglesia Metodista Episcopal en el área del Río de la Plata.
Él organizó oficialmente la Iglesia Metodista Episcopal del Callao el 28 de marzo, celebrándose para tal propósito la primera conferencia trimestral de dicha iglesia. Ese año, en julio, Pensotti es llevado detenido al Castillo Real Felipe a un calabozo destinado para criminales. El motivo es por cometer el delito de propagar una doctrina diferente a la Iglesia Católica, violando así el artículo 4 de la Constitución del Estado. La congregación realiza una reunión extraordinaria para ver el problema del pastor Pensotti. En marzo de 1891, Pensotti es liberado, después de varias gestiones de su esposa Josefina ante las autoridades del Poder Judicial, reacciones del pueblo y gestiones diplomáticas. En agosto de ese año, el reverendo Thomas Wood llega al Callao con su familia y preside la segunda conferencia trimestral de la Iglesia como superintendente. El 15 de septiembre de ese año, Thomas Wood funda el Colegio América del Callao, antes llamado Callao High School. También se realiza la reunión ordinaria de la Comisión de Ecónomos, donde se resuelve elevar una solicitud al Congreso Nacional pidiendo la libertad de cultos. De esta manera se da inicio a la gestación de la ley de la libertad de cultos, así como por el matrimonio civil y contra toda otra forma de restricciones a la libertad del individuo. También la congregación en pleno se reúne para resolver adherirse a la solicitud para la libertad de cultos. Y es allí donde el reverendo Thomas Wood lleva la solicitud por la libertad de cultos a la Cámara de Diputados, entregándola en manos de su presidente, el doctor Mariano Valcárcel. Debido al gran impacto que hizo la obra del colportaje y la predicación de Pensotti y al escándalo internacional suscitado por su famosa prisión en Casas Matas, se despertó un gran interés misionero por el Perú e impulsó a la Junta de Misiones de la Iglesia Metodista Episcopal de Norteamérica a reconocer la obra iniciada por Pensotti como una obra metodista, estableciendo la misión metodista en el Perú como la primera obra evangélica para el pueblo peruano de habla hispana. Muy pronto, otras misiones independientes comenzaron a establecerse. En este periodo de formación de la Iglesia Metodista en el Perú, cabe destacar la excelente labor cumplida por los pastores nacionales José Illescas, Manuel Noriega y Adolfo Vázquez. José Illescas fue uno de los primeros miembros metodistas, acompañó a Francisco Pensotti en sus viajes de colportaje, fue nombrado exhortador en el primer día de enero de 1890 y a los pocos meses de organizada oficialmente la iglesia tuvo que asumir la titánica y heroica labor de llevar adelante la obra. Una vez que salió en libertad el reverendo Pensotti, Illescas continuó al lado del pastor extendiendo la obra por el territorio nacional. También fue ordenado diácono. Manuel Noriega fue el primero que asistió a las reuniones evangelísticas que tenía Pensotti en su hogar. Él recibió el encargo de estar al frente de la iglesia a los 6 días de fundada, debido a que Pensotti e Illescas habían viajado al sur del país para la tarea de colportaje. Fue nombrado exhortador y también acompañó al reverendo Wood en su misión. En una de ellas lo encontramos prestando su casa ubicado en la calle Malambo 139 para que allí se estableciera una nueva misión, esta vez en la ciudad de Lima, creándose de esta manera la primera iglesia metodista en Lima. Y también está el pastor Adolfo Vázquez, nombrado exhortador y secretario en la segunda conferencia trimestral de la Iglesia en 1891, fue en 1893 promovido a predicador y junto con Illescas y en 1895 nombrado pastor de la Iglesia del Callao. Le tocó pastorar la iglesia en situaciones muy difíciles, especialmente durante la agitación religiosa por parte de los clérigos de la Iglesia Católica. Eran momentos en que el Congreso promulgaba leyes que atenuaban la dominación católico-romana. Ordenado diácono, ayudó a extender la obra comenzando desde Matucana, San Mateo, Huancayo, Tarma, Smelter, hasta Cerro de Pasco. Fundó el periódico El Mensajero, siendo el primer periódico evangélico del país. Él se caracterizó por ser un crítico de su tiempo y de la iglesia, muy trabajador y con un gran sentido de vocación misionera.
Sin duda que el ejemplo de valor y sacrificio de estos primeros pastores peruanos debe alentar a seguir manteniendo firme la vocación al ministerio entre los pastores actuales y a los futuros obreros que el Señor seguirá llamando cada día. Es bueno destacar que a lo largo de nuestra historia han ido surgiendo pastores y pastoras que han dejado huellas profundas en cada tarea que la Iglesia les ha asignado y que sus testimonios servirán de ejemplo a las nuevas generaciones que deseen consagrarse al Señor y a su Iglesia. La Iglesia Metodista del Callao, ya organizada, continúa con su obra, con su trabajo. Desde 1892 va trabajando, va abriéndose al amor a Dios y amor al prójimo. Y va creando el grupo de varones de la iglesia, por ejemplo, formando institutos bíblicos, abriendo obras, iniciando colectas para la construcción de templos, ¿no? Fortaleciendo la escuela dominical, que en 1909 ocupa un lugar muy importante a nivel mundial de las escuelas dominicales metodistas. Se van creando la Liga de Jóvenes. En 1916 se organiza la primera obra femenina en la Iglesia del Callao. La Iglesia Metodista Episcopal del Perú acepta los acuerdos de la Conferencia General de la Iglesia Metodista Episcopal de los Estados Unidos con respecto al sufragio político de la mujer. En 1917 se van creando fondos para fundar orfanatorios evangélicos. Hay todo un trabajo en beneficio de la sociedad y en beneficio de los mismos miembros. En 1925 se va creando la Liga Juvenil, formando a su vez la Escuela Nocturna Cristiana. Se aprueba comprar un terreno en la cuadra 8 del Jirón Colón para el nuevo templo. Ya en 1930 se inaugura el nuevo templo en el Jirón Colón 833 el 16 de febrero. Y así, por ejemplo, en 1940, a pesar de que se celebra el 50º aniversario de la iglesia y el 10º aniversario de la inauguración del templo, con la presencia de la señora Elsie Wood, que era hija del reverendo Thomas Wood, sucede ese gran terremoto del 24 de mayo, dejando daños materiales y pérdidas de muchas vidas humanas. Allí la iglesia del Callao asumió un rol protagónico en la ayuda a los damnificados, brindando el templo como refugio y atención con alimentos. La atención pastoral estuvo a cargo del reverendo Wenceslao Bahamonde y de toda la congregación. También se forma la brigada de Boy Scouts con los menores de la iglesia. Se forma la Sociedad de Varones Francisco Pensotti, siendo su primer presidente el reverendo Juan Hollenberger. Y a partir de 1947 también se va pensando en formar la Sociedad de Señoritas Susana Wesley. Se piensa en la construcción y se realiza la construcción del Salón José Illescas. En 1950 se inicia la obra en Miramar con el apoyo de los hermanos y hermanas del Callao. En el año 54 se apertura la obra en La Perla y una escuela dominical en Chacaritas. En el año 55 se crea el consultorio médico Susana Wesley. Ya en el año 57, en la avanzada de Miramar, se crea un consultorio médico a cargo del hermano doctor Raúl Díaz. En el año 59 se realiza la consagración de la promoción del Colegio América del Callao en el templo. En el año 60 las avanzadas de La Perla y Miramar se organizan como iglesias. En el año 63 se apertura la obra en la barriada Los Conquistadores del Callao. En el año 67 se inaugura la avanzada de Maranga con asistencia de 20 personas. En el año 68 se informa sobre el trabajo realizado en la Escuela San Marcos de Puerto Nuevo. Y así, hermanos, por ejemplo, en el año 1970, fecha muy convulsionada y muy difícil, la asamblea de la iglesia local ante la situación crítica con respecto a la economía se declara en sesión permanente.
pero también sigue la obra creciendo, porque en el año 71 se establecen grupos de coinonía en Callao, Santa Marina, Bellavista, Maranga y La Punta, siendo nombrado el reverendo Hugo Barreto para asumir el pastorado. Y a partir de allí se realizan trabajos con niños del barrio en la iglesia cada sábado. Se encarga a la sociedad femenina la construcción del muro y el pintado del templo. Se informa sobre la ayuda a la barriada Rugia por un motivo de un gran incendio. También se informa sobre la obra en el pueblo joven Santa Rosa del Callao. Poco a poco va creciendo la iglesia, van asumiendo programas como en 1990 el programa Templo Abierto para prestar ayuda y orientación a personas afectadas por el shock económico, estableciendo un comedor popular, trabajando con los niños del barrio todos los sábados, estableciendo obras en lugares donde muchas veces ni una iglesia podía entrar. Así va creciendo la iglesia y va asumiendo roles con la ayuda de diversos pastores y pastoras. A partir del año 2000 se da inicio a una nueva era y a nuevos desafíos para la iglesia. Y varios pastores y pastoras son nombrados, pastores suplentes aprobados, pastores laicos encargados, que asumen la tarea de continuar la obra y la misión del Señor. 2018 fue nombrada como pastora encargada la reverenda Tania Barrios Olivera, por orden de la Junta General de Ministerio hasta la actualidad, realizando una labor digna de una sierva del Señor en medio de la pandemia que nos ha tocado vivir, con acciones solidarias con las familias de la congregación, con las familias de la comunidad chalaca y con el apoyo incondicional de los miembros de la iglesia local. Esta es la humilde historia de la Iglesia Metodista del Callao, que sigue escribiéndose, porque un día hace 132 años decidió seguir las huellas del Maestro, decidió responder al llamado de Dios, decidió amarlo y amar a su prójimo. Gracias, gracias a tantos hermanos y hermanas que consagraron sus vidas para hacer de esta iglesia un lugar de adoración, un lugar de enseñanza, un lugar de aprendizaje, un lugar de valor, un lugar de fe y un lugar de trabajo desinteresado. Que Dios nos bendiga, nos siga bendiciendo, nos siga acompañando, nos siga fortaleciendo en nuestra fe y haciendo todo por amor a Él. Feliz aniversario, querida Iglesia Metodista del Callao.